Desde una perspectiva neurológica, desde su perspectiva, ¿qué características de TikTok podría explicar su alto potencial adictivo en niños y adolescentes, también en jóvenes? Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Yuri Dragnich, soy neurólogo infantil. Trabajo en la Universidad de Chile y en el Hospital San Juan de Dios, en el sector público. Además, hago consulta en un recinto privado, pero no viene el caso de eso. Respecto al tema que nos convoca y que es de interés de ustedes estudiar, bueno, lo primero que me gustaría señalar es que el efecto que tienen este tipo de plataformas va a depender principalmente de la edad de un niño, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un niño, niña o adolescente, estamos hablando de una estructura cerebral que se encuentra en pleno desarrollo desde el momento que el niño nace hasta que se logra una relativa madurez al finalizar, digamos, en la etapa de adolescencia, en el fondo, ¿no es cierto? Cuando ya comienza la etapa adulta propiamente tal. Por lo tanto, el impacto que van a tener las plataformas, por ejemplo, TikTok, va a depender principalmente de la edad a la que esté expuesto este niño. ¿M? Entonces, lo primero que me gustaría dejar en claro es que en la actualidad existe ya un consenso bastante amplio en el sentido de que estas plataformas no son del todo inocuas, ¿no es cierto? Pero evidentemente el nivel de impacto que va a generar, el nivel de daño, si podemos ocupar esa palabra, que puede producir, va a ser diferente si esto se produce en un cerebro que está en las primeras etapas del desarrollo, como aquel, o bien en aquel que ya está prácticamente culminando su desarrollo en la etapa del adolescente. Entonces, dicho esto, me gustaría comentarles de que en general, yo sé que no es el objetivo propiamente de esta entrevista, pero de que existe una actualización respecto al uso de las plataformas y de las pantallas en general que ha restringido aún más la edad a la cual los niños deben estar expuestos a cualquier tipo de pantalla, ¿no es cierto? Hasta hace algún tiempo se hablaba de los 2 años, en algún momento se habló de 1 año, ¿no es cierto? Pero les quiero señalar que las últimas investigaciones hacen énfasis en que ningún niño en etapa preescolar, es decir, menor de 6 años, debería ser expuesto a ningún tipo de pantalla, ¿ok? Porque este tipo de exposición a estas etapas tan tempranas puede generar alteraciones significativas en lo que es el desarrollo principalmente de la comunicación tanto verbal como la comunicación social, con impacto directo en la posibilidad que tienen las neuronas de generar sinapsis útiles, ¿no es cierto? Y se ha visto que estos niños se comunican menos, comprenden menos, desarrollan menor lenguaje expresivo e incluso pueden desarrollar alteraciones en la comunicación social y por lo tanto tener cuadros clínicos semejantes al espectro autista, ¿no es cierto? Entonces, esto es válido para TikTok, es válido para un programa de televisión, es válido para el celular, para la Peppa Pig, para el Baby TV, etcétera. Es decir, un niño menor de 6 años debería tener cero exposición a pantalla y ustedes pueden verificar esta información y ampliarla en la última actualización de la Academia Española de Pediatría de diciembre del 2024. Si ustedes colocan AEP, pantallas, van a poder tener acceso a un resumen bastante corto de cuáles son las recomendaciones actuales respecto a este tema. ¿Ok? Dicho esto, ¿no es cierto? Y cuando ya debería estar, por lo tanto, permitido el uso de las pantallas en un niño a partir de los 6 años supuestamente, también ahí podemos empezar a hablar, por lo tanto, del impacto que genera. Ustedes deben saber también, o mejor que yo, ¿no es cierto?, que este tipo de plataformas como TikTok están proscritas en el menor de 14 años, ¿no es cierto?, por temas de regulación internacional, pero sabemos que muchas veces los niños evaden este tipo de información cambiando la fecha de nacimiento, a veces incluso con la complicidad de sus cuidadores, sus padres, en fin, lamentablemente, y por lo tanto, a partir de esa etapa, desde muy temprana edad, los niños pueden verse expuestos a estas situaciones, ¿no? Respecto al impacto neurológico que esta situación tiene, evidentemente va a depender de la edad. Mientras más pequeño un niño, el impacto puede ser mayor. Mientras más se acerca a la adolescencia, usted sobre los 14 años, probablemente este impacto sea menor. Pero en todos, ¿no es cierto? En todos va a generar un determinado procesamiento de la información que se genera, que va a generar atender
ciertos problemas, ¿no es cierto? Y dicho esto, ya entrando más derechamente en la pregunta que usted me hacía, ¿no es cierto? Le puedo señalar de que los problemas principalmente tienen que ver con aspectos neuropsicológicos claves en el desarrollo cerebral, ¿no es cierto? El primero de ellos probablemente el tema de la atención, ¿no es cierto? Tenemos una atención que es anómala, que no es real, estamos hablando de situaciones que son altamente atractivas, ya sea por su diseño visual, por los contenidos, por la parte visual, etcétera, que hace que la persona capte la atención con mucha rapidez. Este tipo de producciones evidentemente atenta muy distinto a lo que es el mundo real, el que se vive en el día a día, ¿ah? Muy distinto a lo que se necesita en un niño que requiere hacer un esfuerzo para mantener una focalización en las tareas, en los trabajos, en sus estudios, en fin, ¿no es cierto? Donde en general no existen las gratificaciones rápidas y fáciles que otorgan este tipo de plataformas. Entonces, tenemos niños que van a estar altamente estimulados, ¿no es cierto? Y va a estar con una rápida gratificación, lo cual va a llevar a que determinados sitios claves de los sistemas neuronales del niño estén permanentemente estimulados, y estamos hablando básicamente de las vías de la recompensa rápida. Las vías de la recompensa rápida existen en todos los seres humanos como un mecanismo de supervivencia y de bienestar, básicamente, ¿no es cierto? Circuito de recompensa rápida tienen que ver con la situación de satisfacer el hambre, con la hidratación, con la reproducción, ¿no es cierto? Pensemos en el acto sexual, ¿no es cierto? Estamos hablando, por lo tanto, de mecanismos de recompensa rápidos donde hay una alta carga. Pero en este mismo sistema se introducen elementos artificiales. El mismo caso del abuso de las sustancias, por ejemplo, ¿no es cierto? Todo lo que es el abuso de sustancias también impacta en estos circuitos de rápida recompensa, y por lo tanto eso va generando algún grado de adicción con el paso del tiempo, y eso evidentemente va a tener un impacto negativo, porque todo lo que son aquellas áreas que tienen que ver con la atención selectiva. Pensemos en los lóbulos prefrontales, que es donde están las neuronas, donde está el asiento de las funciones ejecutivas cerebrales, van a estar de alguna forma, llamémoslas, secuestradas, ¿no es cierto? Coaptadas por estos mecanismos de rápida estimulación y rápida gratificación, y el niño evidentemente va a tender a prescindir de otro tipo de estímulos que no son tan atractivos, no son tan relevantes, y eso va a ir de alguna forma impidiendo el desarrollo de estos mecanismos cerebrales para mantener una atención focalizada en estímulos que no necesariamente son tan gratificantes como es una atención de una sala de clase o algún texto, en fin. ¿Mm? No sé si me explayé demasiado, No, fui mucho más allá, pero como a lo mejor me metí en distintos puntos, pero yo creo que más o menos la primera pregunta estaría con una respuesta por ahí. Si quieres, podemos profundizar un poco más. no. O sea, primero, muchas gracias, porque como le comentaba junto a Leandro, nosotros no conocemos esta área. Ujú, Como usted me iba comentando, a veces uno tiene una pregunta, pero usted va desde la base, desde su conocimiento, desde que desde los menos de los 6 años no se puede ujú, utilizar la pantalla. Y como usted me va explicando, yo también voy aprendiendo. ujú, Así que me va quedando todo súper claro, ya que junto a Leandro también hemos hecho entrevistas, no a otros neurólogos, pero a psicólogas, y ujú, ahí se me iba hilando algunas ideas, porque ella lo ve desde su profesión, obviamente, y nos iba diciendo también que el, el niño iba construyendo recién su cerebro, está en plena etapa de construcción de personalidad desde su profesión, y ahora cuando usted me lo dice así, totalmente uno lo vincula. ujú. O sea, desde la parte neurológica Exactamente, queda totalmente claro de lo que está sucediendo a nivel neurológico. Que exacto. Piensa tú de que un niño nace con su sistema nervioso absolutamente inmaduro, ¿verdad? Un caballito nace y sale galopando a los pocos segundos de nacer. Un niño tiene que esperar un año para empezar a caminar. En fin, estamos hablando de un sistema nervioso que requiere una estimulación extrauterina que sea adecuada, oportuna y con una intensidad óptima, ¿no es cierto? Ya tanto desde la parte afectiva, desde la parte física, desde la parte sensorial, que permita que estas vías se desarrollen adecuadamente.
Cuando eso tú lo intervienes con un modo artificial, ¿no es cierto?, de comunicación, como es la pantalla, no existe esta situación, llamémoslo, dialéctica, en el cual existe un estímulo, una respuesta, existe una tesis, una antítesis, una síntesis. Estamos hablando de situaciones que tienen que ser permanentemente estimuladas, pero que haya como una retribución para ir generando todos estos mecanismos. Todo eso se ve alterado de una situación en la cual existe una estimulación unilateral que el niño no sabe procesar, donde va a haber chanchitos planos, ¿no es cierto?, de color rosado, que hablan cosas que no comprendemos. Mucha gente se asombra de repente y dice, pero ¿cómo va a ser mal? Mi niño, mire, se sabe los colores en inglés. ¿Ah? Y repiten como loros, porque ven un Baby TV o alguna situación de televisión, pero ni siquiera tienen el concepto de lo que es el color. Es un tipo Algo que de lo aprendió expresión, de manera inmediata. es una fonética, pero sin un contexto ni una profundidad en el tema, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que es tan importante de que los primeros años queden completamente libres de este tipo de dispositivos. O sea, en ese sentido, TikTok cae en la misma categoría de cualquier tipo de pantalla como algo perjudicial para un niño en la etapa lactante y preescolar. Y después de los 6 años, cuando ya empieza el escolar a ir al colegio, donde tiene que ponerse en juego sus capacidades de concentración, de enfoque cerebral, de comprensión, de juicio crítico también, ¿no es cierto? De lo que me están diciendo, de contraponer lo que uno sabe con lo que están comentando, en fin, postergar la gratificación, que importante es para los niños poder esperar el recreo, para salir a jugar, para saciar el hambre que tienes. No, todo esto mecanismos, ¿no es cierto?, cuando se ven expuestos tempranamente a estos mecanismos de recompensa rápida, los niños después no aprenden a tolerar la frustración tampoco, ¿no es cierto? Entonces tenemos niños que son incapaces de aprender de la experiencia, se quedan empantanados en una situación negativa, en fin, ahí se empieza a generar todo un círculo vicioso altamente contraproducente. ¿Mm? Es que eso es lo más importante y que nosotros junto a Leandro en esta investigación hemos visto de cómo todo va vinculado. Porque, por ejemplo, si el niño ve mucho teléfono y está, en este caso, muy estimulado, pierde la atención en una sala de clase, después tiene la frustración, la poca toma de decisión, no puede tener un pensamiento crítico en este caso, no tan pequeño igual, obviamente, para un niño de quizás 8 años, pero sí también le va a costar interactuar con otras personas al Así momento de tener es. amigos. Y nosotros obviamente ahí lo veíamos con Leandro, quizás esto pueda afectar en un futuro a nivel de interacción de parejas o interacción de un trabajo, a la toma cuando quizá un profesional le vaya a dar una orden y genere esta frustración porque todo en este mundo de virtual y ficticio cambia totalmente esa perspectiva. Evidentemente, todo el tramado social del ser humano tiene que ver con las experiencias cotidianas con otras personas. Cada persona con su propia personalidad, con su propio carácter, con su propio temperamento, con sus propios gustos, ¿no es cierto? Y la experiencia cotidiana de conocer a otras personas se va alterando porque la persona se va volcando en un mundo interno, ¿no es cierto? Como es el uso de estas pantallas. Por lo tanto, todo lo que son las capacidades de encontrar en el otro una posibilidad de con quién enriquecer la experiencia, con quién compartir, con quién divertirte, dejan de tener sentido, porque tú empiezas a encontrar un placer solamente en un disfrute autónomo y que lo puedes permanentemente cambiar, etcétera, y por lo tanto eh, eh, no es de extrañar que el impacto no solamente sea en el área propiamente personal de cómo son las experiencias, sino que en la capacidad de vínculo social que se pueda generar a futuro. Y ahí usted, doctor, tocó un punto que yo, como le digo nuevamente, no tengo conocimiento solo por lo que hemos investigado con documentos con Leandro. Usted dijo que hasta los 6 años lo ideal es que cero pantalla. Llevémoslo a tablet, teléfono, televisor, pero después de esa edad, ¿usted cuánto recomendaría? Se puede ocupar o menos, en menos cantidad? ¿Cómo serían las etapas que usted, desde su Sí, profesión, definiría? esto se entronca un poco con una de las preguntas que tú me habías enviado antes, que decía cómo se podía prevenir o tratar esto, ¿no es cierto? Bueno, la parte preventiva indudablemente pasa por la educación. La prevención siempre tiene que ver con la educación en estos casos y lo primero que hay que hacer es
fomentar este conocimiento de estas recomendaciones que yo te acabo de decir antes y que ya te envié la fuente para que la puedas revisar con posterioridad. Primero, enseñar a los propios profesionales que trabajan con niños, porque esta información es tan reciente que hay muchos pediatras, por ejemplo, que siguen todavía dando las indicaciones de la Americana de Pediatría, que es bastante más permisiva en ese sentido, ¿no es cierto? Mm, Pero esto de alguna forma molestaba, porque en la práctica cotidiana estábamos viendo cómo niños que eran expuestos tempranamente a pantalla tenían estas dificultades con el desarrollo del lenguaje, con el ámbito de la comunicación social, y ya decíamos algo que no nos hace mucho sentido. Y esta nueva versión de la Academia Española de Pediatría, yo creo que viene un poco a sincerar este conocimiento y hacerlo más razonable. Ahora, ¿cómo hacerlo? Educando, pero educando desde el plano de generar las alarmas que correspondan. Yo siempre le digo, por ejemplo, a los padres que yo atiendo, mire, hace 50, 60 años, nuestros abuelos, cuando eran niños, consumían alcohol. En los países mediterráneos, en Italia, en Francia, en Croacia, incluso en Argentina, en Chile, había una costumbre de que los niños tomaban alcohol, le echaban un poquitito de agua, celebraban, y eso, cultura ahora se acabó, ¿verdad? ¿Y gracias a qué se acabó? Gracias a una educación que se hizo. Pero una educación que se hizo no desde el plano de una recomendación, sino que, ojo, atención, estos son los daños que se pueden generar y son irreversibles. Sí que entramos en etapas, o se pueden revertir dentro de ciertos márgenes, o un costo muy alto. Claro, siempre hay un concepto de neuroplasticidad cerebral, pero es mucho mejor prevenir en este sentido, ¿no? Entonces, educar, y educar desde la generación de las alarmas que esto significa, ¿no es cierto? Y no esperar 50 años más para que después nos miren para atrás y digan qué estaban haciendo en aquella época. Tratemos de evitar que pasen decenas de años antes que esto cambie, porque el impacto a nivel social y personal puede ser muy alto, ¿no es cierto? Entonces, de ahí de que todo este tema parte por una prevención. Ahora, yendo a la pregunta que tú me hacías, ¿qué se hace a partir de los 6 años? Bueno, a partir de los 6 años un niño ya prácticamente tiene un cerebro bastante armado. No, piensa tú que cuando hablamos de desarrollo psicomotor, los neurólogos lo ocupamos hasta los 5 años, 11 meses. Después ya se habla de una nueva etapa, en la etapa escolar, ¿no es cierto? Donde incluso, por ejemplo, hay indicadores cognitivos que se pueden hablar un nivel de inteligencia. Entre los 6 años no, y después de los 6 años sí se puede hacer. Entonces, estamos hablando de un nivel de desarrollo bastante mayor. Por lo tanto, un niño a esa edad ya estaría en condiciones de entrar con algún grado de contacto con la pantalla, pero con aquellas pantallas que no generan este tipo de problemas como el TikTok. Estamos hablando de una televisión, una película, hasta un videojuego, ¿no es cierto? Adecuado a la edad de un niño, una consola. Puede ser a partir de los 6 años, pero con juegos apropiados a su edad de desarrollo. No va a jugar Call of Duty un niño de 6 7 años, ¿no es cierto? Tenemos que recuperar y entregar esa información a los padres que muchas veces no la tienen. mm, Entonces, estamos hablando de pantallas, sí, 1 hora al día como un privilegio si cumpliste con tus deberes, por supuesto, como parte de un premio, pero recordando que la pantalla es parte del tiempo de ocio. Y el tiempo de ocio no se puede ir todo solamente a la pantalla. El tiempo de ocio también significa moverse, jugar, distraerse, salir al aire libre, compartir con otros niños, jugar a la pelota, al pillarse la escondida, las naciones, al luche, a lo que sea, ¿verdad? Pero donde un niño puede de alguna forma encontrar un movimiento, un disfrute al aire libre, en fin, ahí hay un tema que educar, porque los padres empiezan en esta época, pero mira que hace tanto frío, pero mire que está lloviendo. Y yo le digo, pero ¿nunca han visto a los niños en Finlandia o en Siberia cómo juegan en la nieve haciendo monos de nieve y se tiran? ¿Qué es esto? ¿No es cierto? Hay de repente como una situación en la cual estamos olvidando de que el ser humano es un ser ecológico también y tiene que estar en contacto con la naturaleza. Bueno, entonces, tiempo de ocio, pantalla, sí, 1 hora al día está bien, pero por lo menos 2 horas de juego al aire libre. Yo siempre le digo a los padres, el tiempo de ocio, más o menos no más de un tercio para la tecnología y la pantalla, y 2 tercios como mínimo para el aire libre, el juego recreativo, etcétera, que fomente desarrollo integral en el niño. ¿Ya? Entonces,
Una hora a partir de los 6 años podría ser dentro de estas consideraciones que te he dicho. Y eso significa restricción completa de celular y de tablet. ¿Ah? Es decir, que estamos hablando de lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos evitar el enganche con este tipo de situaciones que son altamente adictivas por los impactos que pueda tener a nivel de su desarrollo neurológico, porque un niño a partir de los 6 años debe empezar a desarrollar de mejor forma su lóbulo prefrontal. Sus funciones neuropsicológicas tienen que estar desarrollándose adecuadamente, porque este es un tema que va a terminar después en la enseñanza media, en que todo esto se tiene que consolidar como un preámbulo para la futura adultez, ¿no es cierto? Entonces, indicadores como la atención selectiva, la resistencia a la interferencia, la memoria de trabajo, ¿verdad? En fin, todos estos indicadores se van a ver afectados si es que están expuestos estos niños a estos estímulos que van generando justamente una alteración y un secuestro, como habíamos dicho antes, de este lóbulo prefrontal por todas estas tendencias adictivas. Y doctor, llevando, o sea, ya estamos haciendo como un caminito. Me dijo los 6 años, me dijo la etapa preescolar, Sí, pero también lo llevamos junto a Leandro, lo hemos investigado con el tema del joven, adulto joven. sí. Muchos de los documentos que hemos visto es que la gente antes pasaba de 3 a 5 horas en pantalla, ahora pasa de 8 a 10 o hasta Mm, más. Mucha gente ahora salen estos creadores de contenido, influencers, mm, que su vida es estar las 24 horas del día pegado a la pantalla. así es. Muchos de los documentos también que hemos visto es que el ser humano ya ahí está completamente neurológicamente bien de su logro de la manera superficial que lo hemos investigado. El Ujú. cerebro está desarrollado, pero ¿cómo se puede prevenir también esto que lo estábamos hablando antes? ¿Cómo existen estas estrategias, o sea, estas estrategias para prevenir o intervenciones recomendadas para una persona que ya es grande, que ahí Ujú. en estas ocasiones no tienes papá? ¿Cómo puede afectarle después cómo le puede repercutir ver tanto? Bueno, mire, como ya habíamos dicho, ¿no es cierto? La exposición continua a materiales altamente atractivos y de rápida gratificación va generando una estimulación permanente en un circuito de la recompensa rápida. Se aumentan los niveles de dopamina, se estimula el núcleo accumbens, hay una serie de centros neurológicos, también está el hipocampo, ¿no es cierto?, que de alguna forma van generando una memoria que se empieza a funcionar en base a esta recompensa rápida. Y eso estamos hablando de los circuitos de la adicción. Estamos hablando de la adicción, como puede ser la adicción a la nicotina, al alcohol, a la cocaína, en fin, a cualquier sustancia de abuso. Y por lo tanto, esa persona puede estar o haber desarrollado una adicción a la tecnología. Y si ya la persona generó ese nivel de adicción a la tecnología, eso es un cuadro clínico y es una patología psiquiátrica y que requiere ser tratada como cualquier otro tipo de adicción. Entonces, Eh, eh, el cerebro adulto, evidentemente, en las situaciones son distintas, ¿no es cierto? No es lo mismo si usted le da una cocaína a un niño pequeño, evidentemente con un cerebro en desarrollo, probablemente el daño va a ser catastrófico. Pero si esa cocaína la ingiere un adulto, esa persona le va a generar una adicción por la estimulación constante de estos circuitos. Lo mismo pasa con este tema. Entonces, lo primero importante es el reconocimiento de que esto es una condición y es una patología, que se llama adicción a tecnología. Eso está descrito como una condición patológica y que tiene que ser tratado como cualquier patología de una perspectiva psiquiátrica, probablemente con fármacos, con psicoterapia, con ir generando nuevas estrategias, ¿no es cierto? Veo qué otras comorbilidades pueden darse, porque a veces tú puedes desarrollar esto, pero puedes tener otro tipo de comorbilidades, baja autoestima, problemas del desarrollo de tu personalidad, qué sé yo. Es decir, el enfoque psiquiátrico en estas situaciones es clave para tratar de revertir esta situación lo antes posible. Ahora, si eres un adulto sano, ¿no es cierto? Y eres un adulto criterioso, podrás hacerte algunas pautas, algunas normas de consumo saludable que te impidan caer en la adicción. Hablemos de la persona que bebe socialmente, ¿no es cierto? A lo mejor no va a caer en un alcoholismo, ¿no es cierto? Porque tiene una capacidad de hacerlo. Pero si esto se está transformando en un abuso y hay un problema asociado a todo este consumo, la consulta de psiquiatría yo creo que es clave, porque en el fondo es una patología de salud mental.
Sí, es que muchas veces la gente no le ha tomado el peso a lo que es estar pegado a las plataformas, porque una gente, o sea, lo estoy hablando así muy superficial, pero si una persona está muy mal de autoestima, tiene problemas emocionales, uno diría, hoy anda al psicólogo, ve estas formas de tratarte, quizás tienes esto, 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 pero nadie le toma el peso, hoy estás 10 a Mm, 15 horas en el teléfono. Hay gente sí, que está, lo prendes, papá, lo prendes. mm. Eso no puede estar o se le perdió el teléfono y es Mm. un problema terrible. Lo que hablábamos también con Leandro de cuando dijeron que en Estados Unidos iban a cerrar la plataforma TikTok, o sea, fue un problema así Un como, caos. ¿qué, qué va a Sí. pasar? Y es netamente, se cerró una aplicación, Mm, como que cerraran WhatsApp, Instagram, pero mm, lo tomaron así como que se va a acabar el mundo, porque ahí, mm. ahí también obviamente seguimos que gente se está dedicando su carrera profesional o Mm. seguir, o sea, vivir de esto. Exacto. Bueno, tú sabes que muchas veces la persona que ha generado una adicción es la última en darse cuenta que tiene un problema, ¿no es cierto? Entonces, de ahí tan importante la labor preventiva, porque tú debes saber que las adicciones quizás son los temas más complejos de tratar en psiquiatría, en la medicina en general. Los tratamientos del alcoholismo, del abuso de sustancias de otro tipo, tienen un altísimo nivel de recaída. Por eso es que es tan importante la labor preventiva en todo esto, porque los tratamientos, o sea, primero la toma de conciencia, ¿no es cierto? Es muy difícil de tener. Y después que has tomado la toma de conciencia y que te haces un tratamiento, las posibilidades de que no sea exitoso son bastante altas también, de recaída, etcétera. Entonces, nuevamente volvemos al tema de la labor preventiva que es tan importante. ¿M? Y sobre todo en aquellas personas que puedan tener otro tipo de problemas, porque ya lo decíamos un poco antes, ¿no es cierto? Personas con baja autoestima, por ejemplo, generan contenido y están permanentemente en búsqueda de cuántos likes me pusieron ahora, en fin, La comparación. la comparación con otros también, es decir, todo eso puede gatillar muchísimos más problemas también, sin lugar a dudas. Y doctor, también usted lo dijo anteriormente, el tema de la realidad, ¿usted considera que el uso intensivo de esta plataforma, o sea, me imagino que es lo mismo que lo hemos investigado que Instagram, YouTube, Facebook, todo, pero llevándolo a TikTok, ¿usted considera que el uso intensivo de TikTok podría modificar la forma del cerebro de los jóvenes interpretan y representan la realidad? Mire, de generar una alteración del juicio de realidad, que eso ya se entra un poquitito en lo que es la categoría como de la psicosis o algo así, la verdad es que no lo veo tan claro. Yo creo que el problema es principalmente en los niños más chiquititos, ¿no es cierto? En aquellos que están empezando a construir su mundo. ¿Ah? Están empezando a entender cómo se conforma el mundo. ¿Ah? Evidentemente, si los niños no son expuestos oportunamente a los estímulos adecuados en los momentos oportunos, por supuesto que a ellos sí se les puede generar una alteración de percepción de realidad porque no van a tener las vías necesarias para comprender el lenguaje, las expresiones emocionales de otros, etcétera. Una persona ya más adulta probablemente no genere una alteración del juicio de realidad, pero sí de lo que son sus propias necesidades y sus propias emociones. Sí, no, sí, totalmente, como es que todo va afectando, o sea, también lo que hablábamos con otra psicóloga es si la persona todo el rato está en el teléfono, en este caso, se reserva y no interactúa con el mundo externo. Mm. Entonces eso le afecta a estar comparándose constantemente, estar cuestionándose, ¿por qué lo tengo yo? ¿Por qué no tiene ella? La Claro, pero autoestima. restringe su ámbito de interacción, ¿no es cierto? Pero cuando tú me hablas de interpretar erróneamente la realidad, ¿no es cierto? Claro, puede ser por un error de juicio, a lo mejor porque tiene poca información, porque está muy sesgado, por lo que está permanentemente viendo y motivándolo. Pero la alteración del juicio y la realidad, por lo menos como yo la entiendo como médico, es más bien como una alteración como psicótica, ¿me entiendes? Y eso no tengo yo conocimiento de que pueda generar algún tipo de efecto de ese tipo. ¿Ah? Y doctor, llevándolo a otra parte como de la plasticidad cerebral, usted, desde su profesión, ¿qué implicancias tiene el uso intensivo de TikTok en la plasticidad cerebral?
de niños y adolescentes, esto podría tener cambios permanentes e irreversibles. Hablábamos que usted, lo que me dijo del ejemplo como del alcohol, pero ¿usted cómo ha visto estos avances que puede de verdad tener efectos muy permanentes, muy negativos? Bueno, la neuroplasticidad cerebral es un fenómeno que tiene que ver con la capacidad de las neuronas de conectarse, de generar sinapsis, ¿no es cierto?, de distinto tipo. Eh, Sinapsis que tiene mucho que ver con los estímulos propiamente ambientales, ¿te das cuenta? Entonces, la riqueza de esta neuroplasticidad, la riqueza de estas conexiones neuronales, de la complejidad, va a estar dado por el nivel de experiencias que viva un niño, ¿no es cierto? Un- Pongámoslo en una situación más crítica, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque la neuroplasticidad también tiene tiempos que son muy significativos. Hay como, llamémoslo, ventanas de oportunidad para que determinados estímulos se produzcan y generen cambios favorables en un niño. Por ponerte un ejemplo muy simple, ¿no es cierto? Pero para que me entienda. Si un niño nace con una catarata congénita, es decir, impide que esa retina reciba la luz, y si eso no se detecta tempranamente, y si se opera tardíamente y se coloca un lente y llega la luz más tardío, ese ojo puede perder la visión para toda la vida. Un fenómeno que se llama ambliopía. Es decir, existe una ventana de oportunidad en que esa retina y esa vía óptica tiene que ser estimulada para que la neuroplasticidad cerebral genere esta experiencia sensorial que se llama visión, ¿no es cierto? Extrapola esto tú a todo otro tipo de experiencias que se puedan dar en un cerebro pediátrico, ¿no es cierto? Piensa en el lenguaje. Ahí estamos todos enfermos, sí, esa tos no es mía, pero es de mi esposa que también No se la preocupe. contagié, sí. Pasa, todos tienen que afirmar el bicho. Exactamente. Entonces, eh, son etapas, ¿no es cierto?, muy sensibles del desarrollo, que si no está la exposición oportuna, estos mecanismos de neuroplasticidad que son máximos en las primeras etapas del desarrollo, se va a perder esta ventana de oportunidad. Entonces, tú podrás, no sé, a lo mejor un niño con 2, 3, 4 años que ha sido expuesto tempranamente a las pantallas y probablemente esto impactó en su desarrollo de la comunicación tanto verbal como social, a lo mejor le eliminas el problema, no ve más pantallas, lo llevas a fonoaudiología, lo llevas a terapia ocupacional, lo metes al jardín, vas a poder revertir esto dentro de ciertos márgenes. Pero ¿cuánto va a poder hacerlo? En fin, es un tema que va a depender de esta ventana de oportunidad que se puede hacer o no se puede hacer. ¿M? Y lo que ya no hiciste en algún momento, probablemente lo perdiste. No sé si eso más o menos eh, va al punto de la neuroplasticidad que tú me estabas hablando. No, totalmente. Sí, o sea, con su ejemplo me quedó totalmente claro cómo es como, lo estoy diciendo de una manera muy superficial, pero es cuando uno dice todo en exceso es malo, es como Exactamente. sigue esa misma línea. Sí, Y sí. doctor, llevándolo como usted me dijo que toda edad depende, pero usted encuentra que es TikTok una amenaza para los jóvenes en nivel de comprensión, neurológicamente, procesamiento, interacción social, información. ¿Encuentra que TikTok es una Es que amenaza? como todo en la vida, las cosas tienen su lado positivo y tienen su lado negativo, ¿no es cierto? Hemos hablado mucho de los elementos negativos respecto a TikTok, ¿no es cierto? Pero es una aplicación como muchas otras aplicaciones, plataformas que tiene un alto potencial para desarrollar la creatividad, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Ah? Hay gente... Sí, claro, o sea, uno ve TikTok y dice, pero qué genio, cómo en tan pocos segundos fue capaz de hacer algo así. Y eso tú puedes desarrollar tu creatividad, tus talentos, etcétera. Es decir, estas herramientas no son ni buenas ni malas. Esto puede tener un lado positivo también, por supuesto. Entonces, volvemos a lo mismo. El tema no es el instrumento, sino que para qué lo utilizas, ¿no es cierto? Y quién lo utiliza, en qué momento lo ¿Y utiliza. cuánto lo ¿Mm? utiliza? Y cuánto lo utilizas también, ¿no es cierto? Si uno limitara la experiencia de la pantalla como para una actividad más dentro de un día que es altamente enriquecedor y le das tiempo, no sé, a salir a caminar, a juntarte con tus amigos, a leer un poco, a ver una película y de repente reírte un rato con TikTok, ¿por qué Ay, no? no, Por una además, parte, una experiencia cotidiana no está mal. El tema es cuando esto se transforma en una situación con estos riesgos que hemos desarrollado, ¿no? Porque un adulto que se quiera tomar una cerveza, se junta con un amigo de vez en cuando, no, no termina alcohólico por ello, digamos, ¿no es cierto? Pero el totalmente. tema es si esto se transforma en un hábito persistente y que se va transformando en un vicio y al final en una adicción.
pero si lo llevas a área, totalmente es súper entendible porque es parte del ocio, como puede ser, pero entonces si lo llevamos a menores de 6 años Hablo como tu Dragnic. hijo, WhatsApp video. no se Perdón, preocupe. Pero si usted lo ve en menores de 6 años, ahí totalmente lo podría tomar como algo, una amenaza, algo malo. absolutamente. O sea, TikTok en el menor, yo te diría menor de 16 años. ¿Ah? Actualmente la tendencia es a que em, de que las plataformas sean completamente eh, definidas para mayores de 16 años. Es cierto que están pensadas para mayores de 14 años, pero actualmente se piensa que debería estar más cerca de los 16 años por la cercanía con la etapa de la adultez y el desarrollo de otro tipo de talentos en las personas, en los ya adolescentes cercanos a la adultez. Bajo los 14 años, por ningún motivo, este tipo de plataforma. ¿Mm? Porque no nos olvidemos también que los 14 años es una edad clave de lo que se llama el discernimiento. Sí. El discernimiento como función cerebral emerge a partir de los 14 años desde el punto de vista médico-legal, pero eso tiene una representación desde el punto de vista también de lo que es el desarrollo de este sistema nervioso. Ya es capaz, ¿no es cierto?, de tener un juicio ético, tener una capacidad de anticipación de las consecuencias de los actos, pero creo que este margen de subirlo de 14 a 16 años, la experiencia de plataformas tipo TikTok, por ejemplo, sería altamente recomendable. Sí, porque ahí como usted también dijo, está en un proceso que tiene que aprender a discernir lo bueno de lo malo, eh, Ujú, reflexionar, para que ahí también, hablándolo con otros profesionales, muchos niños o jóvenes, antes le decía, pongamos un ejemplo clave, un ujú, ejemplo básico, ujú. oye, ¿me puedes decir esto? ¿Qué se te ocurre de esto? Y no pueden hilar ideas porque se Exacto. va fragmentando en el conocimiento, la capacidad de vocabulario y todo le va Mm. afectando porque todo va vinculado. Así es, efectivamente. Entonces usted Todo lo eso diría, está vinculado. bajo 14 años, desde su profesión que no se podría utilizar. TikTok no, por ningún motivo. Y ninguna plataforma, ¿eh? Ninguna. Ninguna plataforma de aplicaciones equivalente. Ni Facebook, ni nada, ni X. No, yo creo que menor de 14 años hay que protegerlos a todo evento. ¿Ah? No, ni Y siquiera pueden pasado tener un eso, celular ni un tablet. obviamente. Y Mm, pasado eso, usted, viéndolo de la manera mm. súper lógica, si la persona es autocrítica, si tiene la capacidad de decir, puedo usar una hora el teléfono, va a pasar más, no hay ningún problema. Pero obvio, o sea, ya después de los 14 años, como bien estábamos conversando recién, existe este desarrollo del discernimiento y por lo tanto la persona ya es capaz de participar dentro de una forma razonable de empezar a interactuar con estas herramientas que existen en la actualidad. Entonces hay que colocarse límites claros, contenidos evidentes, ¿no es cierto? Que hay un acuerdo con los padres. Recordemos que la etapa de la adolescencia es una etapa en la cual ya no sirve la imposición, sirve más bien la negociación, ¿no es cierto? Pero la negociación tiene que tener ciertos límites claros, digamos. O sea, por ejemplo, tú podrás ser muy inteligente, muy capaz, pero antes de los 18 años tú no puedes tomar alcohol porque simplemente es ilegal. Punto. ¿Entiendes? No Ahí tiene estamos más, hablando de eso. ¿Ah? no tiene más lógica, tiene Eh, que ser así. Exacto. Y respecto al tema de este tipo de plataformas también, vamos a llegar a un consenso, ¿no es cierto? Yo creo que debería ser, como te decía, en el caso de TikTok, más de 16 años por todos los potenciales efectos negativos que hemos estado desarrollando. No sé si habrán otras más o menos equivalentes, pero por lo menos en el caso de TikTok, yo creo que 16 años debería ser la edad mínima. Quizás Instagram también, ¿ah? Porque también se parece bastante en algunas La cosas. manera visual de lo de la recompensa. Exactamente, exactamente. Y bueno, si existe un acuerdo y un consenso, ¿por qué no? Bienvenido, si con el adolescente de eso se trata. Pero si los acuerdos se rompen o no se cumplen, se acabó nomás, po. Sí, o sea, como usted dijo también anteriormente, todo va vinculado de la parte de la educación, porque Ujú. hablándolo con otros profesionales también, como usted dijo, en muchas ocasiones son los padres, Perdón, no sé, ¿no? Ah, también, bueno, sí, cierto. No, que mi esposa, que también es neuróloga infantil, me estaba diciendo que no he hablado del tema
de todo lo que es el bullying, por ejemplo, y en fin, todas las exposiciones que hay donde los niños abren cuentas anónimas, ¿no es cierto? Y de alguna forma son para desprestigiar a otros. Y bueno, como eso puede generar problemas de salud mental serios que pueden llevar incluso hasta suicidios de parte de adolescentes jóvenes, ¿no es cierto? Que han sido expuestos en redes sociales, etcétera, ¿no? También es una alarma que me hace ver mi esposa acá, que se me estaba No, olvidando decirla. sí, también es una arista totalmente importante porque hablándolo con mis papás, decían, antes el bullying duraba, se agarraban a combo en el colegio y a las 4 paraba el bullying. Ahora el bullying es Exacto, 24 horas, porque te exacto, van al colegio y te siguen molestando. Y, exactamente. y como usted bien dijo, está el anonimato, o sea, por Mm. eso con Leandro estamos viendo otras aristas de este trabajo porque no es solo ahora la persona que tiene TikTok, tú puedes totalmente ver, como usted dijo, de manera una horita y todo, pero qué calidad de contenido se está viendo en TikTok, porque Así no lo es. está escribiendo Sofía Cadena, está Sofía Cadena detrás de un nombre, detrás de una Mm. foto que quizás no es ni mía, y eso también son Exacto. otros problemas que van saliendo. Exactamente, todo el ciberbullying, todo el tema sexual también, en fin, hay todo un tema ahí que también hay que proteger hasta los niños. Por eso te digo, antes de los 16 años, este tipo de plataformas por ningún motivo. Sí, sí, ahí como usted bien dijo anteriormente, todo también va de la educación. Yo en lo que hemos ido aprendiendo con Leandro, no lo derivamos totalmente a los papás porque los papás pueden pasar el teléfono, pero hay papás totalmente que protegen al niño, pero llega al colegio y en el computador están viendo o comparten con otros. Todo es una responsabilidad compartida. Por eso es que este es un tema de la sociedad entera, ¿no es cierto? O sea, el tema de las tecnologías es un problema no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Eh, Fíjate que hay algunos indicadores, que a lo mejor ustedes los pueden investigar mejor, que están señalando que esta es la primera generación que los niños van a tener menor coeficiente intelectual que sus padres. Porque Sí, tradicionalmente cada generación iba como superando en capacidad intelectual a la previa, ¿no es cierto? sí. Por aspectos de tipo sanitario, oportunidades educativas, etcétera. Pero todo parece indicar que la tecnología, el desarrollo de las pantallas, por primera vez hace que este indicador caiga a nivel generacional. ¿Ok? Sí, Y esto ha caído en la cuenta de muchos sistemas educativos que han ido desplazando el tema de las tecnologías dentro de su forma. O sea, investiga en Suecia, en Finlandia, en los países nórdicos en general, ya las tecnologías están eliminadas de las escuelas y volvieron a los textos antiguos, a los libros. La comprensión lectora, la capacidad de creatividad, imaginación, etcétera, se ha ido perdiendo mucho. Entonces, se está volviendo. Y en Santiago, al menos, hay algunas comunas, los colegios municipales que ya no se ocupa, en la comuna de Las sí. Condes, por ejemplo, En la tengo escuela entendido que ya. no se utiliza. Exactamente, no se utiliza y muchos colegios privados también habían empezado con esta. Entonces, esto es algo que quería emerger desde el Ministerio de Educación. Sí, sí, sí. Junto a Leandro también hemos visto, con eso lo queríamos vincular por la sociedad de la información, porque, ay, discúlpeme que justo se iba a cortar la llamada, pero todavía nos queda un poquito. Cómo la sociedad de la información va afectando de que antes mis papás me decían que estaba uno para estudiar tenía que ir a una biblioteca, la enciclopedia, que tenía que buscar estos libros gigantes, Sí, que si pues. quería aprender un idioma del diccionario, y ahora que tenemos todo, que el teléfono, que el celular, que el iPad, solo es para redes sociales. O Mm. sea, si se pudiera ocupar, volvemos anteriormente a lo que hablábamos, de una manera autocrítica de por qué no le doy salgo a pasear o hago esto y ocupo la tecnología para aprender un idioma, para aprender conocimiento. No Perdón, te preocupes. me está contando mi esposa que le tocó ver una experiencia en la cual los niños llegaban dos celulares al colegio. Uno para entregárselo al profesor y el otro para sacarle fotos a las pruebas. No, Claro. es que ahora también es eso. Antes se hablaba Mm. de que antes las personas no tenían teléfono y ahora las personas tienen de 1 a 3 teléfonos. Sí. Que uno para el trabajo, que otro para Mm. la vida personal,
Entonces no para este tipo de adicción porque con uno hago esto, con uno este es mi ocio. Exacto. Entonces todo va vinculado porque Mm, la persona no quiere salir de eso, claro. pensando lo que es Si normal. la tecnología como una herramienta es maravillosa en muchas cosas, imagínate lo que podemos hacer ahora, yo estando acá en la playa, tú allá, podemos interactuar, tú haces tu trabajo, yo entrego mi aporte. Es maravillosa la tecnología en estos aspectos, ¿no es cierto? En fin, por la parte educativa, hay muchas cosas, muchas aplicaciones, pero aquí el Ahora sí, problema viene por estos otros aspectos y en un niño en desarrollo. Pero ven para presentarte, pues, sí, ¿ah? no, Es que me sigue entregando, ¿qué? Ajá. Ah, sí, sí. No, sí, ya hablamos de la guagüita y todo eso, sí. Que me pero estaba muchas recordando gracias también de ella la... que nos Sí, dijo. dice que muchas gracias por los aportes. No, me estaba hablando que, por ejemplo, hay mamás que de repente están incluso al niño dándole pecho, ¿no es cierto? Y están, más que viviendo la experiencia, están con el celular prendido. Eso lo vemos también con niños que de repente preescolares que le ponen la pantalla de televisor y para que meterle automáticamente la comida. ¿Y dónde queda la función psicológica involucrada, la conexión, ¿no es cierto?, entre el bebé, la mamá que lacta o el niño que come con experiencia nutritiva integral pasa a Es ser que un ahí, acto espontáneo, en fin, está tan distorsionado todo esto que qué bueno que ustedes se estén preocupando, chiquillos, de hacer ese tipo de reportajes, porque ustedes son parte como futuros periodistas de esta labor educativa que hay que hacer respecto a este tema. es que como usted dijo anteriormente con todo el tema de la recompensa inmediata, del like, de la dopamina, de la persona me está mirando, todo está afectando porque ya antes no era uy, van a ser mi hijo, qué emoción, es posa para la foto ahí, justo la mamá casi como muriendo ahí, porque Ah. quieren esa visualización para subirla, para generar un like, para que la persona le genere esto de, oh, tengo Mira 100. los recitales, uno va a un recital y toda la gente en vez de estar cantando y saltando y gritando, están grabando con el celular. Por eso escuché que hay algunos artistas que van a empezar a decir no se aceptan más Sí, celulares en mis no me recitales. acuerdo, era una banda de rock que fue a Lollapalooza. Ay, se me olvidó el nombre. Pero que ellos prohibieron totalmente los celulares en su concierto. Sí, tiene sentido, absolutamente, ¿no es cierto? Se pierde la experiencia vital de ese momento. La gente y el niño necesita experiencias, no visiones de cosas, ¿no es cierto?